Saludos a todos mis hermanos y amigos que están escuchando la palabra del Señor a través de este medio de comunicación. Doy gracias al Señor por la oportunidad que cada día nos da de escuchar su bendita palabra y poder también predicar su palabra. Porque la palabra del Señor hay que escucharla y la palabra del Señor hay que predicarla. Ir y hacer discípulo, dice la palabra del Señor. Y agradecemos al Señor que nos da la oportunidad y no tenemos excusa el día de hoy para no escuchar su palabra. No tenemos excusa tampoco para no predicar su palabra. El que no conoce la palabra del Señor para poderla predicar, ¿qué tiene que hacer? Aprender, escudriñar las escrituras, dejarse discipular para tener el conocimiento pleno de Dios y asimismo poder ese conocimiento aprendido poder compartir con otro. Pablo lo dijo: lo mismo que has escuchado y visto de mí, enseñad a otro. Y todos tenemos que hacer lo mismo. Lo que aprendemos, tenemos que enseñar. Y si no sabemos qué enseñar, tenemos que buscar para aprender. Amén. Ser diligente en aprender la palabra del Señor. No se quede conforme con 2 o 3 versículos que usted ya cree habérselo aprendido, sino escudriñar y conocer más la palabra del Señor, para que su enseñanza no sea una enseñanza superficial, para que su enseñanza no sea una enseñanza religiosa, solo robóticamente hablar la palabra del Señor. No. Usted tiene que hablar la palabra del Señor porque el Espíritu del Señor cada día más le enseña sus profundidades. No se quede conforme con lo que ha aprendido, con lo que ha escuchado. Escudriñe más su palabra. Y este medio es el que estamos usando para que usted, mi amigo y mi hermano, aprenda más de la palabra del Señor. Escudriñe más su palabra y seamos nosotros aceptados ante Dios con nuestra actitud y nuestra conciencia. ¿Por qué digo nuestra conciencia? Porque hemos aprendido los días domingos cómo debe ser nuestra conciencia, cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo nosotros debemos comportarnos, cómo debemos hablar, nuestras acciones, cómo deben ser ante el mundo hostil. Y en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 11, hemos aprendido por medio del apóstol Pedro en sus cartas cómo la iglesia debe comportarse en tiempos difíciles y en tiempos peligrosos, en tiempos buenos y en tiempos malos. Doy gracias al Señor que algunos hermanos están poniendo en práctica todo esto, porque el Señor los ha probado con diferentes pruebas que han tenido hasta el día de hoy. Han sabido poner en práctica esta palabra. Amén. ¿Y por qué hay que prepararnos? ¿Cuál es el motivo de nuestra preparación? Dice la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el 17, nos enseña que la iglesia va a ser arrebatada. En cualquier momento ya la iglesia se va. Pero no debemos confiarnos que la iglesia se va solo con la primera condición de recibir a Cristo. No. Hay que cumplir unas condiciones. ¿Quiénes son los que en verdad se van? Eso es por la palabra del Señor que lo hemos visto. Es necesario saber que el Señor viene pronto. Es necesario saber que la iglesia será arrebatada. ¿Qué quiere decir arrebatada? Que va a ser sacada del lugar donde está, en este caso de la tierra. Si estás vivo, te irás en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos. Y si estamos muertos cuando ya sea el arrebatamiento, los muertos en Cristo serán resucitados y serán primero. Y eso lo dice. Pero hay que cumplir unas condiciones para que la iglesia arrebatada, la iglesia de la cual es mencionada que va a ser arrebatada, tiene que
cumplir los requisitos. Y los requisitos son los que nosotros hemos estado viendo, cómo nosotros debemos comportarnos. Y yo he dado paso el día de hoy a un hermano en Cristo, maestro, pastor, que tiene los conocimientos plenos de la palabra del Señor, el cual yo lo he escuchado tiempo atrás y he tomado la enseñanza que el día de hoy nos va a compartir, porque va acorde a la enseñanza que nosotros como iglesia del Señor estamos compartiendo y debemos conocer. Es necesario que yo comparta la enseñanza de otros que tienen la misma doctrina, para que ustedes puedan ver que no solo el pastor Juan tiene el conocimiento, sino que también otros tienen el pleno conocimiento, y usted también pueda entender por la palabra del Señor que Dios toma a otros para que pueda confirmar lo que nosotros estamos enseñando. Y doy paso en este momento para que usted pueda entender por medio de esta enseñanza de nuestro hermano que vamos a presentar el día de hoy con su palabra, que he tomado su enseñanza del arrebatamiento. Y él asimismo tiene la misma enseñanza que tengo yo, de que para que la iglesia se vaya en el arrebatamiento tiene que cumplir algunos parámetros y requisitos. Y vamos a escucharlo por medio de él. Amén. Y yo les pido que tomen notas para que ustedes vean quiénes se van, qué condiciones debe tener, como dice Apocalipsis 22:12, y quién juzga al cristiano aquí en la tierra, y quién juzga, amén, al impío también aquí en la tierra y en el trono blanco. ¿Quién es el que juzga? Yo no lo voy a decir, quiero que ustedes mismos lo escuchen por medio de él y presten atención. Amén. Yo doy paso entonces en este momento a la enseñanza de nuestro hermano pastor y evangelista. Amén. Hoy quiero referirme al hecho de estar listos para la venida del Señor. Cualquier debate acerca del rapto resultaría incompleto sin la necesaria aplicación práctica. Una cosa es saber que el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento, pero otra bastante diferente es estar listo para el momento en que Él regrese. Me temo que hay cristianos para quienes la segunda venida de Cristo será como el repentino golpe de una trampa. Su aparición les tomará desprevenidos, sin preparación. Créame cuando le digo que no es una cosa que yo quisiera que me suceda. La venida del Señor por su iglesia será repentina, será un evento con sobresalto. La hora precisa del regreso de Cristo ha sido reservada por Dios con un propósito. Y permítame prevenirle acerca de creer en las enseñanzas de cualquier predicador o de aquellos llamados maestros bíblicos que se atreven a establecer fecha u hora aproximada para el regreso del Señor. Este es un asunto peligroso. Las Escrituras son claras cuando dicen que ningún hombre conoce el tiempo del retorno del Señor, el retorno por su iglesia. Luego de que la iglesia haya sido arrebatada, aquellos que estén en la tierra tendrán alguna idea del tiempo en que Cristo regresará a la tierra por segunda vez. Pero en lo que se refiere al rapto, es peligroso predecir aún el tiempo aproximado del mismo. Pero sabiendo que el Señor puede venir en cualquier momento, ¿qué actitudes y acciones debemos tener los cristianos para ser agradables al Señor? El apóstol Pablo, quien creía en el rapto tanto como en la alternativa posible de la muerte para él, escribió esto en 2 de Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ahora, tanto como si estemos muertos en la tumba o vivos en la tierra al momento del rapto, el hecho es que un día nuestra permanencia en la tierra llegará a su fin. En este versículo que leíamos del apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, 2 Timoteo 4:6, el apóstol ve la muerte cercana, pero le dice a Timoteo que él espera ansiosamente recibir la corona de justicia, la cual dará el Señor a aquellos que aman su venida. El punto que quiero resaltar aquí es este, porque Pablo verdaderamente amaba la venida de Cristo y verdaderamente vivía a la luz de la venida de Cristo. Él pudo decir: estoy listo
listo. Subraye estas palabras en 2 de Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y fíjese el énfasis en la palabra ya. Hemos escuchado a otros hablar acerca de estar listos para el final, pero la pregunta importante aquí es, ¿ya estoy listo yo? ¿Ya está listo usted? Amigos, podemos tener buenas intenciones de estar listos y aún no estarlo. Pero si vivimos en la actitud de expectativa, habrá en nosotros un urgente incentivo para la santidad en la vida y la completa consagración al servicio cristiano. Los cristianos que he conocido a través de los años, cuyos corazones han estado fijos en el retorno de Cristo, eran y son ganadores de almas. Yo no he conocido nunca a un cristiano carnal, egoísta y mundano, cuyo corazón haya estado afirmado esperando la venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en este programa quiero que lea junto conmigo 8 pasajes de las Escrituras y quiero que observemos cómo aquí se relata una vida santa y un servicio cristiano en vista al regreso del Señor. El primer pasaje está en 1 Corintios 4:5 y dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Yo creo que este es un llamado a la caridad en vista al retorno del Señor. Por el contexto parece que algunos de los cristianos en Corinto estaban juzgando en forma crítica al ministerio y la conducta de Pablo. Él había aclarado muy bien que no era responsable por ello y que tampoco estaba perturbado por las opiniones desfavorables respecto a él. Este hombre de Dios no estaba influenciado por lo que otros pensaban de él, aunque ellos lo aprobaran o desaprobaran. Él dijo, porque de nada tengo mala conciencia, en 1 Corintios 4:4. Hasta donde Pablo se conocía a sí mismo, su conciencia estaba limpia. Pero ni aún así, él no se justificó a sí mismo sobre la base de la opinión que él tenía de sí mismo. Él dijo, el que me juzga es el Señor. El resumen de todo el argumento aquí es que nosotros no somos capaces de juzgar las vidas, el carácter, el servicio de otros, ni los nuestros propios siquiera. No nos atrevamos ni a justificar ni juzgar a otros. El Señor es el juez y hay un tiempo para el juicio. Por lo tanto, no debemos juzgar a nadie hasta que el Señor venga. En 2 Timoteo 4:1 Pablo dijo, el Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hay una exhortación en el texto que dice, no juzguen nada, interrumpan su práctica de juzgar, deténganse de juzgar a otros. Cuando juzgamos a otro, rebajamos la dignidad de la verdadera cristiandad, usurpando un derecho que le pertenece exclusivamente al Señor. Voy a citar aquí un párrafo del Sermón del Monte, a pesar de que este es bastante rechazado y al mismo tiempo tan necesario. Voy a leer allí en Mateo capítulo 7, comenzando en versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí tenemos un tema de tremenda importancia y valor práctico. Un hombre que cree que está calificado para el rol de juez respecto al carácter de otro cristiano posee un gran orgullo y egoísmo. Juzgar a otros es equivalente a chismografía ociosa. Nosotros no estamos en posición para juzgar a otros cuando nosotros mismos somos culpables de los mismos pecados que juzgamos en otros. Dios no necesita nuestra ayuda para ejecutar su juicio. Por otro lado, la persona que está siempre juzgando a otros, él mismo será objeto de tal juicio. Esta exhortación solemne debe tener efecto en nosotros para dejar de juzgar a otros. Hay también una nota de expectativa en este texto de 1 Corintios 4:5. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor.
Es decir, podemos esperar también el juicio justo en todos los asuntos. Cada uno de nosotros puede esperar un juicio justo. ¿Por qué? Porque el juez es omnisciente y por lo tanto él conoce las intenciones de los corazones. A la luz de esto no juzguemos nada en ningún caso. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, dijo el Señor Jesucristo en Juan 5:22. Finalmente este texto nos dice que habrá una revelación comprometedora cuando Cristo venga a juzgar y traiga luz para revelar las cosas escondidas en la oscuridad y se manifiesten entonces los secretos del corazón. Cuando el Señor Jesús venga, Él expondrá las cosas que estaban escondidas porque la oscuridad las cubrió. Será el día cuando Dios juzgará los secretos de los hombres, de acuerdo a Romanos 2:16. Todos hemos sido culpables de hacer cosas malas en oculto y aunque pensemos que hicimos un buen trabajo al ocultarlas de aquellos que nos rodeaban, Hebreos 4:13 dice: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando el Señor Jesús venga, todos aquellos viejos esqueletos serán sacados de sus escondites. Usted y yo no conocemos los secretos de los corazones. Esto se refiere a las motivaciones que provocan las acciones de otros. Jesús dijo: yo soy el que escudriña los corazones. Permítame preguntarle, mi amigo, ¿está listo para aquel día? Hay otro pasaje que quiero que leamos juntos. Está en Colosenses 3, versículos 4 y 5. Dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Observe la primera frase del versículo 5. Haced morir pues. Esa palabra pues nos lleva de regreso a lo que se ha dicho en el versículo 4, donde dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Observe esto: cuando Cristo nuestra vida se manifieste. En vista del hecho de que Cristo vendrá, por lo tanto, hagamos morir aquello que está dentro de la categoría de inmoralidad, cada pensamiento impuro, cada palabra y hecho impuro, cada pasión desordenada, cada mal deseo y avaricia, porque es idolatría. Amigos, el Señor viene pronto, por lo tanto todas estas cosas deben ser destruidas. No tengamos nada que ver con la impureza moral. Estas cosas que Pablo menciona son la maldición de cada sociedad en esta tierra. Y el cristiano es un miembro de una ciudadanía celestial que espera la aparición de su Rey soberano. Por lo tanto, nosotros que somos salvos debemos practicar la pureza mientras esperamos al Señor. Leamos ahora otro pasaje de las Escrituras, 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación a la que se refiere aquí es la que abarca al hombre completo, en cada parte, en cada aspecto. En todo el Nuevo Testamento este es el único lugar donde encontramos la frase por completo. Es la obra de Dios en la santificación completa. La santidad completa no solo puede ser hecha posible por Dios. Mi amigo, el deseo del apóstol aquí es que los creyentes caminen en rectitud, que se abstengan de toda apariencia de mal, de acuerdo al versículo 22. ¿Por qué? Para que seamos hallados libres de mancha cuando el Señor venga para llevarnos con Él. Vamos a leer ahora otro pasaje más, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. También se refiere a estar preparados en vista del regreso del Señor. Pablo escribió: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este es el último encargo para un joven siervo de Cristo y es un llamado a la fidelidad. Pablo le estaba diciendo a este joven predicador que predique la palabra en cada oportunidad sin tener en cuenta los prejuicios, nociones preconcebidas de aquellos que se oponían a él.
Lo que él estaba diciendo es: estate listo para la acción. Aunque la oportunidad sea o no favorable, hagámoslo en todo tiempo. El predicador tendrá que tratar con el pecado, que es lo que está en la mente de Pablo al utilizar las palabras redarguir y reprender. Pero él no debía ser impaciente o ministrar con un espíritu equivocado. Debía ser paciente con sus oyentes y no enojarse por la obstinación de algunos de ellos. Nosotros los predicadores tenemos que estar en guardia. Debemos ser fieles a la palabra de Dios. Y querido amigo, debo predicarle la verdad a usted sin compromiso, pero debo hacerlo con amor, aun cuando usted me envíe una carta desagradable o aunque esté en desacuerdo con lo que yo digo, debo recibir su correspondencia en amor. Estoy muy agradecido por las cartas de ánimo que recibo y sé que muchos cristianos que me escuchan aún no han escrito, de quienes nunca he recibido una palabra de ánimo, pero de vez en cuando alguien escribe y dice: gracias por su ministerio, ha sido una bendición para mí. Pero también recibimos cartas de mal humor, de gente que están amargadas y enojadas porque estamos enseñando algo con lo que ellos no están de acuerdo. Pero a pesar de su reacción a mi ministerio, yo debo ser fiel a la palabra de Dios y recibir su crítica con un espíritu correcto. Ahora, se dan dos razones para esta exhortación. Primero, no toda la gente quiere escuchar esta clase de predicación. Esto es obvio en los versículos 3 y 4. Y en segundo lugar, el Señor Jesucristo viene otra vez y en vista al juicio del tribunal de Cristo, al cual nos dedicaremos en próximos programas, los siervos de Cristo deben trabajar fielmente. Ninguno de nosotros escapará de rendir cuentas de nuestra mayordomía. Vamos a leer ahora otro pasaje de Pablo, esta vez en la carta a Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13. Nuevamente se nos presenta otro desafío para vivir en rectitud teniendo en cuenta el regreso del Señor. Leo estos 3 versículos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí Pablo se refiere a las dos venidas de Cristo. La primera ya está en el pasado y está asociada a la gracia. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación, pero la segunda venida es futura y está asociada a su gloria. Pablo le llama la esperanza bienaventurada, la venida en gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Las dos venidas de Cristo, la primera en gracia y la segunda en gloria, están en los versículos 11 y 12 respectivamente. La primera mirando retrospectivamente a un evento del pasado y la segunda mirando hacia adelante, hacia un evento futuro. Entre los dos versículos que registran las dos venidas aparece una declaración de gran consecuencia. Está en el versículo 12. Con la segunda aparición de Cristo ante nosotros, debemos sujetarnos al proceso disciplinario de la gracia. Debemos despojar nuestras mentes de toda irreverencia e impiedad hacia Dios. Debemos negar en nuestro interior los deseos mundanos, aquellos deseos que tienen las características de este presente siglo malo. Por más refinados que parezcan ser, somos exhortados a vivir sobriamente. Esto significa vivir rectamente ante nuestro prójimo. Somos exhortados a vivir en santidad, la cual es una condición correcta delante de Dios. Así vemos, queridos amigos, que estos versículos nos enseñan que la esperanza del regreso de Cristo provee incentivo y estímulo para un recto vivir. Preguntémonos, ¿cómo puede un cristiano decir que está esperando al Señor Jesucristo si no está viviendo una vida santa? Leamos ahora algunos versículos que Pedro escribió al respecto. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Ahora observe el capítulo 4 de Primera de Pedro, versículos 12 y 13. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Las pruebas están presentes en la vida de todos los hijos de Dios en algún momento, y el propósito de las mismas es probar la fe, pero no todos los hijos de Dios tienen victoria en las pruebas, y no siempre somos aprobados. Pienso en Abraham, por ejemplo, quien confió en Dios implícitamente hasta que el hambre apareció, y entonces cuando él perdió algunas cosas materiales, descendió a Egipto. Pero entendamos que algunos de nosotros no lo hacemos mejor que Abraham cuando vienen las pruebas a nuestras vidas, Como Pedro, están aquellos cuya fe falla en las pruebas de la vida. Aquellos que hayan soportado victoriosamente las pruebas de la vida recibirán la alabanza, el honor y la gloria del Señor en su venida. En las pruebas podemos perder la alabanza terrenal, el honor, la gloria terrenal, pero cuanto más deseosos estemos de sufrir por Cristo ahora, mayor gloria recibiremos de Él cuando salgamos triunfantes de la aflicción. Aquí Cristo es glorificado, pero cuando Él regrese, hará que aquellos que han compartido con Él los sufrimientos a causa de la santidad, compartan con Él su gloria. Oh, mi amigo, si alguno que está escuchando está desanimado o en una cama de hospital sufriendo, mi amigo, permítame animarlo a ser sincero con el Señor Jesucristo. O si usted está pasando por una prueba muy dura, por aguas profundas y no puede entender por qué esto le está sucediendo a usted, todo lo que yo le pido es que sea fiel al Señor Jesucristo. Cuando Él regrese, recompensará ricamente su fidelidad en la hora de la prueba. Ahora quiero que me acompañe para leer 1 de Juan 2:28. Y nuevamente aquí tenemos otro texto que se refiere al hecho de estar listos ante el retorno del Señor. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Observe estas palabras, para que cuando se manifieste, subráyelas en su Biblia. El texto dice, nosotros sabemos que Él vendrá. En vista de esto, somos exhortados a esperar en Él. Esto quiere decir, no permitir que nada rompa nuestra comunión con el Señor. ¿Cómo se sentiría usted o yo cuando Cristo aparezca y estemos fuera de comunión con Él? Hay una sola palabra en 1 de Juan 2:28 que describe cómo nos sentiríamos. Es la palabra avergonzados. Voy a leer de nuevo el texto. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Creo que todos en algún momento hemos tenido este horrible sentimiento de vergüenza que nos paraliza cuando alguien que amamos o que nos ama ha sido encontrado haciendo lo incorrecto. Ahora, amigos, si cuando Cristo venga nosotros no estamos caminando en comunión con Él y la confesión de nuestros pecados no está al día, nos quedaremos sin palabras, avergonzados. Enoc estuvo listo para su arrebatamiento. Un día, mientras estaba caminando con Dios, teniendo comunión con Dios, repentinamente desapareció. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque se lo llevó Dios. Enoc no estaba avergonzado cuando repentinamente el Señor lo llamó para irse a su hogar con él. No hubo un silencio embarazoso en Enoc, él estaba listo. Él no estaba preparándose, él ya estaba listo. Vamos a leer ahora en 1 de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nuevamente tenemos aquí la misma afirmación que en 1 de Juan 2:28. Y nuevamente le sugiero que subraye esto en su Biblia. Las palabras, cuando Él se manifieste. Hay una bendita esperanza para el cristiano y es ver a Jesucristo tal como Él es. Lo vamos a ver como Él es. ¿Qué le produce esto a usted? Darse cuenta que el día se acerca y que puede ser pronto cuando nuestro Señor venga por nosotros los cristianos, entonces le veremos tal como Él es. Amados, la esperanza de ver a Cristo como Él es debe producir en cada uno de nosotros un deseo santo de ser ahora como Él es. ¿Está su esperanza puesta en la venida de Cristo? ¿Está nuestra esperanza puesta en la venida de Cristo?
Si es así, guardémonos sin mancha de este mundo y estemos ahora listos para encontrarnos con Él cuando Él venga. Ahora, para concluir ya, examinemos brevemente las palabras de Pablo a los Corintios respecto al rapto. En 1 de Corintios 15, 51 y 52, Pablo dijo así: «He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Hay algunas verdades importantes aquí que no debemos pasarlas por alto en esta revelación escritural del arrebatamiento de los santos. La primera es que es un misterio. No que sea algo misterioso, sino una verdad que nunca antes había sido revelada hasta que Pablo la declaró. Él dice: no todos dormiremos. Significa que no todos los cristianos vamos a morir físicamente. Habrá cristianos vivos cuando el Señor regrese. Y la segunda verdad establecida aquí es lo repentino que será el rapto. Sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y la tercera verdad se refiere al elemento tiempo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y esto se refiere a la trompeta de Dios, como en 1 Tesalonicenses 4:16. Hermano, no se refiere a una trompeta ejecutada por algún ángel. Por lo tanto, no podemos unir esta trompeta del arrebatamiento con las trompetas de juicios del libro de Apocalipsis. No, esta es la venida de Cristo para reunirse con los suyos. Ahora, déjeme preguntarle, querido amigo cristiano, ¿está usted listo para el regreso del Señor? Dos cosas son inminentes, estimados oyentes. La palabra inminente significa un evento que puede ocurrir ya, en cualquier momento. Dos cosas pueden ocurrir en cualquier momento. Número uno, cualquiera de nosotros puede morir en cualquier momento. Y número dos, Cristo puede venir en cualquier momento. ¿Está usted listo para cualquiera de estos eventos? Si lo está, alabe a Dios. Caso contrario, mi amigo, comience a Aleluya. La palabra del Señor es clara. La palabra del Señor no tiene escondites. La palabra del Señor es muy clara, verdadera y directa. El que quiere entender, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Mi hermano, si usted cree que con una vida cómoda, una vida suave o una vida relajada ya está asegurada y se va al cielo con el Señor, está muy equivocado, porque hay condiciones que cumplir y hay acciones que hacer. Amén. Tenemos que demostrarle al Señor, porque dice Apocalipsis 32:11. Amén. Que nadie nos quite la corona, que nadie nos arrebate la corona. Entonces usted tiene que estar seguro que lo que está haciendo ante el Señor esté agradado y no descuidarse de ser arrebatado, confiarse de que su vida de conflicto, de resentimiento, de enojo, de vivir aislado con su hermano, de juzgar a su hermano, ¿usted cree que eso le agrada al Señor? No, tenga cuidado que todo lo que usted hizo anteriormente de agrado al Señor, en cualquier momento, por su mala actitud, su capricho o su egoísmo, sea todo eso arrebatado y quede en vacío todas las cosas buenas que usted hizo anteriormente. ¿Solo por qué? Porque no quiere usted adaptarse a la palabra del Señor, porque no quiere usted demostrarle a su hermano la paz, el amor, amén, la benignidad. Tenga cuidado, dice Apocalipsis 22:12, vengo pronto, con recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Amén. Viene pronto. Así que, mi amigo, mi hermano, si usted no ha estado viviendo conforme a su palabra, este es el momento de decirle al Señor: Padre amado, te pido perdón
Porque si tú me toca irme hoy, porque son las condiciones, 2 condiciones plenas que se van a cumplir, o yo irme con mi muerte, o el Señor me arrebate vivo. Amén. 2 condiciones que se van a cumplir o se van a cumplir. Entonces, en cualquiera de las 2 condiciones, que nos agarre preparados y bien, en paz con Él, agradado. Que no me encuentre con mi espíritu apagado, como dice Efesios 4:30, que no nos encuentre con el espíritu contristado o apagado. Así que, mi hermano, este es el momento de decirle al Señor: Señor, perdónanos. Amigo, usted que ha escuchado este audio, si usted no había entendido la palabra del Señor y ahora lo entendió, es el momento de arrepentirnos y decirle al Señor: Señor, perdóname, yo quiero arrepentirme en el nombre de Jesús, yo quiero vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, damos gracias al Señor por su amor, por su bendición y portarnos delante de Él bien. Amén. No miremos al hermano la paja cuando nosotros tenemos la viga. ¿Eso qué quiere decir? Preocupémonos de nosotros estar bien antes de juzgar a otro hermano. ¿Por qué? Porque cuando venga el Señor nos va a juzgar, y por estar distraído criticando a otro, no nos vamos a dar cuenta que nosotros no hemos estado preparados ante los ojos del Señor. Amén. Dios los bendiga y Dios los llene de mucha bendición, y la paz de Cristo esté en cada uno de ustedes. Amén.